¿Qué es la didáctica general? Bien, según Araujo, la didáctica es una ciencia, porque tiene un objeto de estudio y un método, ¿bien? Pero hay quienes consideran que la didáctica no es una ciencia, como por ejemplo Tendi Fanfani, Cardino, Bourdieu, entre otros. Esta discusión es de carácter epistemológico. ¿Qué quiere decir esto? Que la epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de determinar si un conocimiento puede ser considerado ciencia o no. Pero no nos vamos a meter en este debate porque serán ustedes quienes lo decidirán sobre el final. Ahora bien, ¿qué o cuáles son los principales debates o problemas, bien, de la didáctica? Bueno, uno tiene que ver con esto que les decía, con la epistemología, en debatir en que si la didáctica es o no es una ciencia. Este es un problema central de la didáctica. Otro problema o debate principal tiene que ver con la relación teoría y práctica, ¿bien? La didáctica es una teoría acerca de las prácticas de la enseñanza. O sea que si es teoría, no es práctica. Pero resulta que a su vez la enseñanza es una práctica porque un docente aprende a enseñar enseñando, es decir, que en la práctica propiamente dicha. Entonces, muchas veces el problema de la didáctica o lo que se le reclama a la didáctica es que desde el discurso, desde lo teórico, está todo muy lindo, pero cuando se llega al aula, la verdad es que nos encontramos con una realidad totalmente distinta, ¿sí? Entonces, en el aula la práctica se complica y no es tan fácil adaptar la teoría a la práctica, más considerando y sabiendo que todos los sujetos de aprendizaje son distintos, que son diversos, que cada uno tiene sus tiempos de aprendizaje, que tiene capacidades y habilidades diferentes, ¿sí? Por ejemplo, desde mi propia experiencia como docente del área de las matemáticas, cuando me egresé me quedé con una impresión de que todos los aportes dados por mis docentes durante mi formación iban a funcionar a la perfección. Sobre todo porque en las prácticas profesionalizantes del cuarto año finalicé con unas excelentes calificaciones. Sin embargo, cuando comencé a tomar horas, me encontraba con cursos y estudiantes tan diversos, de contextos tan diferentes de los cuales había aprendido, que entonces dije, apa, esto no es lo que me enseñaron. Esto no concuerda con la teoría, ¿y ahora qué hago? Y sí, como dice el refrán, caminante se hace camino al andar. Bien, la práctica la hace el docente en su día a día en el aula. Entonces, volviendo un poco a lo que planteaba anteriormente, existe una dicotomía en esta relación teoría-práctica. Por ende, lo que se le critica es esto, ¿sí? De que la didáctica se preocupa más del deber ser, del cómo debería ser una clase, pero que no atiende a los problemas del cómo es. Más allá de todo el debate, la didáctica es parte de la ciencia de la educación porque justamente tiene que ver con la educación, es decir, con la enseñanza y el aprendizaje. Bien, pero ¿cuál es el objeto de estudio de la didáctica? Es decir, ¿para qué sirve? Bien, según Camilloni, la didáctica es una teoría acerca de las prácticas de la enseñanza. Debemos saber que la didáctica no es una receta que nos va a decir cómo enseñar, qué enseñar, cuándo enseñar, porque justamente tenemos grupos heterogéneos y no nos sirve la misma receta para todos, ¿sí? La didáctica entonces podríamos decir que nos brinda ciertos tips y que es una guía de cómo enseñar. Su objeto de estudio justamente entonces es la enseñanza, es decir, que la didáctica se dedica a la enseñanza y no al aprendizaje. La enseñanza es una actividad exclusiva del docente, más allá de que también es categórico. ¿Qué quiero decir con esto? De que el docente aprende de sus alumnos muchas veces y mediante diferentes situaciones que se van dando dentro del aula, como por ejemplo aprende de sus alumnos a adaptar sus clases, sus prácticas según el grupo, a reflexionar, a responder a las necesidades de estos, entre otros, ¿sí? Bien, entonces, en principio es esto, una teoría acerca de las prácticas de enseñanza y esas prácticas se relacionan o llevan a cabo en un contexto determinado, o sea, en un momento, en un tiempo y en un lugar. Ahora bien, ¿por qué se dice que la didáctica es de carácter histórico? Bien, justamente porque se adecua al tiempo vigente, ¿sí? Simplemente por eso. Por ejemplo, Comenio, es cuando escribe su Didáctica Magna,
que es la que le da origen a la didáctica en el año 1630, Convenio en ese momento estaba pensando en maestros y alumnos de 1630, es decir, del siglo XVII. En la actualidad, Camilloni y Feldman, que son autores argentinos que se ocupan de la didáctica, le hablan al docente y piensan en alumnos y docentes de esta época, ¿sí? De ahora, del siglo XXI. ¿Qué pasa con la enseñanza-aprendizaje, con estos procesos? Bien, ya les comenté que la enseñanza es exclusiva del docente. ¿Qué pasará entonces con el aprendizaje? Bien, el aprendizaje es un proceso que se relaciona con la enseñanza, pero es independiente de la enseñanza. ¿Por qué? Porque es un proceso que lleva a cabo el estudiante. El aprendizaje es un proceso voluntario del estudiante, que significa que aprenda aquel que quiera aprender. Pero ¿cuál es la relación entre la enseñanza y el aprendizaje? Bien, que la enseñanza trata de provocar el aprendizaje, ¿sí? La enseñanza trata de que se produzca, trata de acompañar al aprendizaje. ¿Cuáles son las miradas acerca de la didáctica? Bien, la didáctica es un compendio de técnicas, ¿sí?, acerca de cómo enseñar. Dentro de esta técnica, la didáctica sería como un recetario que se le entrega al maestro para que sepa cómo enseñar. Esta es la visión dominante, ¿sí? Es decir, con más predominación, la cual imperó durante mucho tiempo en el sistema educativo y que inclusive en algunos continúa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las miradas? Hay una visión dominante y una visión más amplia. La visión dominante es esta que interpreta que la didáctica es como un recetario, ¿sí? Algo que le dice al docente cómo tiene que enseñar, ¿bien? Y que se supone que va a funcionar para todos los grupos. Pero, ¿cuál es la mirada más amplia, ¿sí?, y que se trabaja en la actualidad? Es aquella que implica que la didáctica no es una receta de cómo enseñar, ya que el cómo depende de un montón de variables y factores que no se pueden predecir o contemplar al momento de hacer una teoría, ¿sí? El cómo enseñar va a depender del grupo de alumnos, ¿sí?, de las características personales y físicas de esos alumnos, de la matrícula, es decir, de la cantidad de alumnos que tenga en ese momento, de la edad de los alumnos, del lugar en donde se dé la clase, ¿sí?, del contexto y de lo que se enseña, del contenido o saber. No es lo mismo enseñarle a un alumno de la ciudad que de la ruralidad, o a un alumno del centro que de barrios carenciados, ¿sí? Entonces, es imposible hablar de recetas porque lo que puede ser beneficioso o provocar en un grupo, en otros puede que no funcione, ¿sí? Así no sea que estamos trabajando el mismo contenido en la misma escuela y para el mismo año. Puede que no funcione, ¿sí? Ya que no es lo mismo enseñar, por ejemplo, en un cuarto primera, turno mañana, que en un cuarto tercera, turno tarde. ¿Se entiende? Por eso es que la mirada más amplia no se queda solamente con el cómo enseñar, sino que va a abarcar tres aspectos, ¿bien? Uno es de carácter explicativo y se relaciona con qué es enseñar. Intenta definir qué es enseñar. Otro es el carácter normativo, en donde entra en debate el cómo enseñar, es decir, cuáles serían las mejores prácticas, es decir, la clasificación de técnicas, clasificación de metodologías, lo cual vamos a ver a lo largo del desarrollo de esta cátedra, ¿bien? Y un aspecto o mirada denominado utópico, es decir, la utopía. ¿Pero qué es la utopía? Bien, es un lugar ideal, algo a lo que se quiere arribar, que difícilmente se cumpla porque justamente es eso, un ideal, y el ideal y la perfección no existen, ¿bien? Pero hace referencia a la didáctica, ya que la misma está en constante búsqueda sobre cuál es la mejor forma de enseñar, ¿bien? Entonces, esta visión amplia de la didáctica sostiene que su función es entonces no establecer recetas, sino que crear categorías de análisis. ¿Qué es esto de las categorías de análisis? Bien, son conceptos propios de la disciplina, por ejemplo, técnicas de enseñanza, estrategias de enseñanza, actividades de enseñanza, intervenciones áulicas o didácticas, los cuales la didáctica los explica, los describe, se los presenta a los docentes, creando modelos de enseñanza, bien, para que el docente tenga un amplio abanico de herramientas didácticas y luego este docente pueda implementar en sus prácticas, es decir, dentro del grupo con el cual trabaje, la más conveniente, ¿sí?
de acuerdo a ese grupo, obviamente. Entonces, sintetizando lo que hemos visto en esta clase. El objeto de estudio de la didáctica es la enseñanza, ¿sí? La didáctica se encarga de la enseñanza. La enseñanza es llevada a cabo por el docente, ¿sí? Entonces, la didáctica se encarga de crear conceptos, desarrollar estrategias y a pensar en qué es lo mejor para esa enseñanza y finalmente analizar qué es lo que sucede dentro del aula. Bien,